que ha quedado prácticamente desacreditado por falta de rigor científico en los términos en que ha estado siendo empleado lo que es propiamente la investigación folclórica. Y luego tenemos las antropologías filosóficas, que tienen un contexto distinto y que por lo tanto de alguna forma también entran y no entran, es decir, no acaban de entrar definitivamente dentro de los intereses en los cuales nos movemos aquellos que nos llamamos antropólogos. El peligro entonces que no es esto, que la disociación va a seguir desgraciadamente, me parece. Bueno, quizás sería una cuestión, no sé, de votar. Me parece que hay unas papeletas por ahí con unos síes y unos noes. Así. Sí, hay que precisamente distinguir, a mi entender, y a mí me da un poco de susto, ¿no?, cuando se está hablando de que el folclore, porque también se dijo aquí esta mañana, a veces el término folclore tiene unas connotaciones como, por ejemplo, con todo el respeto, cuando se habla de la Lola Flores, la folclórica, y cuando se habla del folclore de Galicia. Es una cosa, vamos, que tiene sus matices, sus diferenciaciones. Pero lo cierto, y si también se ha dicho aquí por bastantes compañeros, y ella, digo, era algo que también apuntaba la profesora, que es que básicamente, en cuanto a Galicia, no sé, creo yo, vamos, es que no, yo no doy cátedra, ¿no? Creo yo que en cuanto a Galicia, el folclore es eminentemente popular. Es algo que no ha salido de las universidades. Puede haber algún señor que esté en una universidad que sea un hombre que precisamente cultive el folclore, pero en general es la expresión del pueblo, es la expresión genuina, porque sabemos precisamente que las universidades es universalismo. Lo dije en la mañana. La universidad precisamente llega a una cultura universal. Precisamente el folclore, estas manifestaciones son precisamente diversificaciones en el medio en que se están desarrollando. Por ejemplo, en San Sebastián hay cátedra de chisto. Aquí podía haber cátedra de gaita gallega. No sé si hay, perdónenme. Hablo en general. Sí, puede hablar. En La Coruña y en Vigo. Ya la palabra. Yo voy a nivel de pueblo. Yo voy a nivel del colegio, no que sea de pago, sino el colegio, el rural, en las escuelas, esas escuelas que hay en tanto monte por Málaga, que soy de Málaga, soy de Ronda. Entonces es buscar ahí la raíz y encontrar a esos niños que se eduquen ya como una asignatura más, lo mismo que la educación física, la danza. Esto es lo que yo propongo, que desde niño ya se le estudie, se le escuche, se le prepare para la danza de su tierra, por supuesto, ¿no? Y después ya se haría un profesorado, en fin, un tipo de cosa de esa. Basta, esto es lo que yo quería decir. Por favor, no, un momento. Perdón, un momento. Perdón porque tienen pedida la palabra. Sí. Bueno, yo voy a ser muy rápido. De años ya de atrás, yo sé que hay algunas personas que nos intentan convencer a los folcloristas de nuestros errores. Entonces, algunos estamos dispuestos a ello, creo que todos, pero necesitamos lo que dije antes. Necesitamos tener los vehículos, las comunicaciones correctas para saber realmente de qué va la historia. Y repito lo que dije antes, ni los propios más estudiosos de estos temas se pueden citar más que determinadas cosas. No se citan del todo porque no se lo conocen todo. Sus publicaciones no son de fácil acceso. Entonces, simplemente voy a hacer una propuesta porque es la primera vez, es la primera reunión a la que yo acudo donde hemos tenido representantes de todas las administraciones de las distintas comunidades. Y por lo tanto creo que se puede tener más fuerza. No voy a pedir nada más que un detalle muy pequeño. Un boletín, que se edite un boletín a nivel estatal, que salga a todas las comunidades, donde se refleje la bibliografía, los últimos trabajos que se han realizado para saber dónde tenemos que acudir. Aunque no sea nada más que eso, es poco. Quiero decir una cosa que tampoco se ha dicho aquí, que es actualmente dentro del organigrama de la División de Ciencias Humanas de la UNESCO existe un organismo centralizador de todos los estudios en biología anglosajones. Concretamente, les voy a decir, el profesor Caro Baroja, académico de la historia, y es doctor en ciencias clásicas, en filología clásica. Esa es la titulación del profesor, y no creo que se le pueda llamar autodidacta al profesor Caro Baroja.
folclore. Entonces, que sí en la Universidad Española ha enterado el folclore, pero del lado de la música. Después, estoy de acuerdo con la doctrina del profesor Preciado, que hay que quedar a la docencia de etnomusicología, especialmente la descriptiva más que la analítica, en primera instancia, en los conservatorios españoles, y no en el grado superior, como está ahora, sino en el grado profesional. Aparte de eso, que los anglosajones tienen métodos de solfeo, de letrado musical excelentes, utilizando precisamente la música tradicional. A lo que le tengo un poco más de miedo es a la propuesta de la creación de cátedras de instrumentos etnográficos en los conservatorios independientes. Creo que el aprendizaje de los instrumentos, cuyo manejo es sencillo, de los instrumentos de la propia comunidad, del propio lugar en que uno estudia, tenía que estar incluida en la docencia del folclore descriptivo. Es que creo que lo que nos ha fallado aquí es el planteamiento desde el principio. Yo veo aquí como dos grupos. Un grupo es una serie de personas que personalmente creo que están puestísimas en el tema y verdaderamente merece la pena escucharles, y otro grupo que creo que es el más grande es un montón de representantes de diferentes grupos folclóricos. Entonces, no nos hemos puesto de acuerdo realmente de qué es lo que tratábamos, si el folclore un poco, a mi modo de ver, en las nubes, o el folclore, digamos, con los pies sobre la tierra, con todos los problemas que tienen la mayoría de los grupos folclóricos que hay. Los que, dicho sea de paso, me parece que hemos sido un poco vapuleados en el sentido de que se nos ha tratado de que teníamos poco rigor, etcétera, etcétera, etcétera. Pienso que no con mala intención, pero así ha sido el caso. Entonces, creo que el fallo de hoy es que no hemos planteado desde el principio qué es lo que íbamos a tratar. Entonces, de vez en cuando, algunas intervenciones de unas personas queríamos poner los pies sobre la tierra y decir, vamos a tratar los auténticos problemas de la investigación, cómo se investiga, qué es lo que hay que hacer, y esto es lo que no hemos hecho. Ese es el gran servicio que tiene que presentar, en este caso concreto, sea un instituto regional de antropología, sea un instituto de lo que sea. Y tiene que viabilizar el que a esa persona llegue todo lo que ha sabido aquí reiteradamente. Doña Soledad Becerril, ¿es la primera vez que usted asiste a un congreso de folclore? Pues sí, es la primera vez que asisto a un congreso como este. ¿Y se esperaba usted un congreso de folclore sin gaitas, sin trajes de faralaes, etcétera? Bueno, suponía que el congreso tenía por objetivo realizar una serie de estudios y que por tanto acudirían personas especializadas en esta materia que ya habrían tenido ocasión a lo largo de su vida, de sus estudios, de conocer esas manifestaciones folclóricas a las que usted alude. ¿Qué le parece la iniciativa de la Consellería de Educación y Cultura de la Xunta de Galicia de organizar un congreso de folclore? Pues me parece muy bien, porque yo creo que el papel de las instituciones públicas en relación con la cultura es el de promover estudios, trabajos, encuentros que particulares creo que no podrían organizar, difícilmente lo podrían hacer. Y sin embargo, creo que esas mismas instituciones públicas deben dar vía libre a que los ciudadanos sean los creadores de la propia cultura, pero sin embargo tienen que propiciar, poner a su alcance unos medios, como decía, científicos, técnicos de estudio, que entidades particulares o personas particulares no pueden tener. Por tanto, yo creo que esto es algo que entra perfectamente dentro de lo que debe ser la actuación de una Consejería de Cultura. ¿Qué importancia le da usted al folclore? Es muy importante porque el folclore es parte, es cultura. Son las tradiciones, son las costumbres que dan lugar, junto con otros comportamientos, a eso que con mayúscula denominamos cultura, que no es el saber, no es el arte, es un modo de comportarse, es un modo de vida. Y le doy mucha importancia, y además le doy mucha importancia relacionándolo con la democracia. Yo creo que la democracia requiere unas formas culturales, requiere el tener unos sedimentos culturales y que están en este momento íntimamente unidos democracia y cultura. Por tanto, creo que todo esto, esta organización es acertada.
Pues muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Aquí sí, señor. Cuando queráis, ¿eh? Don Camilo José Cela, ¿por qué a veces la palabra folclore tiene connotaciones peyorativas? Por un mal uso que se hace de ella. La culpa quizá la hayamos tenido los mismos folcloristas y no de haberla dado la señal de alarma a tiempo. Hoy se entiende por folclore lo que no es folclore. Esta mañana me honré en definir, por otra parte ya estaba hecho, la voz folclore diciendo que es la expresión de la sabiduría popular pretérita y anónima. Como usted comprenderá, poner espectáculo de folclore, letra y música de etcétera es una paradoja. Eso no es verdad. Ahora bien, esa connotación no se produce más que en ámbitos muy incultos. Ha dicho usted nosotros los folcloristas, sin duda, haciendo una clara referencia a obras suyas en las que recorrió paso a paso la geografía española. Sin duda, sin duda. Y a estudios que he hecho sobre antropología, dialectología, dictadología, etcétera. Que todo esto engloba el folclore, claro. Y recogiendo el saber del pueblo, que... Eso es lo que es el folclore, precisamente, naturalmente. De aquel trabajo suyo quedan recuerdos en algunas pensiones, donde hay placas que dicen aquí durmió Camilo José Cela, ¿no? Sí, esto se refiere al viaje a la Alcarria. Allí el folclore, claro, era uno de los integrantes, de los elementos integrantes, uno de los ingredientes en la obra, no el único. Muchas veces a canciones populares regionales se aplican letras chabacanas. ¿Deteriora esto de alguna forma el folclore? No, en absoluto, ni eso ni lo contrario. La autenticidad del folclore no está en su intencionalidad, sino en su origen, en su autenticidad. No. Aparte de que la chabacanería no hay barómetro capaz de medirla, ¿no? Sería muy difícil saber dónde se pone la frontera entre lo que es chabacano y lo que no lo es. Sería muy peligroso entrar en ese terreno, no. ¿Y cuántas veces nos hacen pasar por folclore, don Camilo José Cela, algo que ha escrito a lo mejor alguien interesado en no aparecer? Bueno, depende del grado de ingenuidad del espectador. Comprenda usted que a una persona medianamente formada esto no le sucede. Ahora, si no lo está así, claro, en eso es lo que se podría evitar, pero como usted comprenderá, no se trata de promulgar una ley defendiendo la esencia del folclore, o se defienden solas o mueren, claro. Ciñéndonos al folclore de nuestra tierra, de Galicia, ¿cómo anda usted de salud folclórica? Bueno, bien, lo que pasa es que es un mar sin orillas, es un mundo que no se acaba jamás. Constantemente, yo voy, en el verano sobre todo, por remotas aldeas gallegas, primero para escribir mazurca para los muertos por el interior, ahora estoy yendo hacia la parte de Finisterre para escribir la que pienso hacer, novela de la costa, y todos los años descubro algo nuevo y que con frecuencia tampoco estaba descubierto por nadie, claro. Muchas veces se incurre en el deterioro del folclore. ¿Qué cauces se deberían seguir para que esto se evitase? No lo sé. En todo caso, el mantener su pureza siempre, a ultranza. No tratar de mistificarlo ni de arreglarlo. Esto es el mal camino. Sino simplemente registrar cuál es la sabiduría popular. Y por último, don Camilo José Cela, el hecho de que en Compostela se celebre un congreso de folclore... Es muy importante. Eso es muy importante. Y el hecho de que se haga sin gaitas y sin bandurrias, hablando científicamente del folclore... No, eso es igual, no hubieran sobrado tampoco, no molestan para nada. Y a mí menos, vamos, no molestan para nada. Ahora, hay que huir un poco, claro, de la versión que pueda tener la gaita o la bandurria, referido a España, a Galicia o referido a Aragón, la que podría ser la España de pandereta referido a Andalucía. Ese es el mal camino, claro, de eso sí hay que huir. Yo no sé si, para terminar, pedirle su opinión entonces, en global, sobre este primer congreso de folclore. Bueno, yo creo que es muy positivo. Esto sin duda en ninguna clase. Me parece que ha sido un gran acierto el celebrarlo y es probable que recojamos el fruto próximamente. Y a ver si cambiamos la K de folclore, como usted pedía. No, eso es lo de menos. Yo me alegraría porque la K es una letra muy artificial en las lenguas romances, en las 3 lenguas romances españolas. Pero bueno, tampoco pasa nada. Claro, quedaría el ladino, el judeo español, que usan la K. Claro, que usan la K no en tanto en cuanto lengua romance, escrita y hablada por los judíos españoles, por los sefardíes, sino en tanto en cuanto ellos pasaron por los Balcanes, en cuyas lenguas la K es una grafía perfectamente admisible. Esto sería lo de menos. Pues muchas gracias a don Camilo José Cela. De nada, a ustedes. Bueno, muchas gracias. Adiós. Don Pablo Castellano, presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados. ¿Es justo que hiciéramos en el interior un congreso de folclore? Habría que contestar casi con un lenguaje litúrgico. Es justo, conveniente y necesario.
Así es. Porque para usted el folclore, ¿qué importancia le da? Bueno, pues me parece que es ni más ni menos que la seña de identidad de un pueblo y la afirmación de su propia personalidad, la manifestación más colectiva de ese alma genérica que tienen todas las comunidades y a través de las cuales realmente reproducimos la verdadera historia, esa historia pequeña, pero que es la verdadera, no la que viene en los libros, la historia de las calles, de las gentes, de las casas, de sus fiestas, de sus comunicaciones en momentos de alegría o en momentos de conmemoración. Me parece que es realmente una biología colectiva y que es importantísimo que le demos el cuidado que merece, porque además tiene ese aspecto lúdico que muchas veces se olvida y que hace que la vida sea mucho más crispada. ¿Está a su juicio lo suficientemente descentralizado el tema del folclore? Yo creo que no, Yo creo que, como todo, sufrió un proceso de dirigismo y hay que devolverle el folclore. Si el folclore es una expresión popular, pues ¿a quién? A su protagonista, que es el pueblo. Hay que desburocratizarlo, hay que incluso desmanipularlo, porque hay que lo puede manipular con un sentido más espectacular, por importante que pueda ser, incluso hasta en una función turística, pero entonces pierde autenticidad. Entonces se convierte ya en un producto de marketing y a través de ello pues viene una cierta perversión. Y la pieza fundamental, obviamente, tiene que ser la propia ciudadanía y para mí la pieza fundamental son los propios municipios. Hoy se ha dicho en este congreso que el Estado de las Autonomías puede ser una catapulta sensacional para potenciar el folclore de cada comunidad. ¿A usted qué opinión le merece? Evidentemente, esa es una de las consecuencias de una nueva configuración del Estado y que ofrece unas perspectivas realmente insospechadas. Ahora, a mí me gustaría, y vuelvo a insistir quizá, en que ese Estado de las Autonomías también contemplara siempre la autonomía municipal. Porque si el centralismo de un determinado núcleo del Estado no es bueno, tampoco es bueno que hagamos unos pluricentralismos que olviden luego lo que es la cotidianeidad de cada uno de los ciudadanos en el lugar en el que viven. Entonces tienen que ser la pieza fundamental los municipios, con esa colaboración indispensable de las consejerías de cada una de las autonomías y obviamente con un sentido de sensibilización y de respeto sin ninguna suspicacia por parte del Poder Central. ¿A su juicio se fomenta lo suficiente la creación de grupos folclóricos? No, pero yo creo que también el fomento hay que tener mucho cuidado, porque si el fomento se hace también muy desde arriba, pues se puede convertir en una superestructura. Lo que hay que fomentar más que los grupos es la sensibilización de los propios ciudadanos. A mí me parece que cuando a los críos les enseñamos en las escuelas cosas que son muy importantes, a lo mejor la batalla de Clavijo o la batalla de Lepanto, ¿por qué nos vamos tan lejos o tan atrás y no les enseñamos en su propio pueblo la razón de ser de aquella iglesia y de su romería? La razón de ser, de aquella forma de vestir o de aquella forma de comportarse. ¿Por qué no le devolvemos un poco? Porque ninguno hemos nacido de la noche a la mañana, quiere decirse, y se va a agotar la historia en nosotros, que para que podamos disfrutar un día bailando una muñeira, ha habido generaciones y generaciones que la han ido enriqueciendo y que somos pues eso, un pequeño peldañito más en una inmensa escalera que arranca desde los principios y sin nuestro peldaño no tendría sentido, pero si olvidamos los peldaños anteriores y no preparamos los posteriores tampoco lo tendría. Muchas gracias a don Pablo Castellano, presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados. Muchas gracias a ustedes. Don Ramón Tamambes, un congreso de folclore también es ecología. Ecología y economía. Que yo creo lo suyo. Sí, las dos cosas, en cierto modo, una quizá más que otra por aquello de los años de estudio, ¿no? Aunque no de vocación. Entonces, en términos económicos, yo creo que hay una relación muy estrecha entre lo que se ha llamado las etapas de ecología. Ecología y economía. Que yo creo lo suyo. Sí, las dos cosas, en cierto modo, una quizá más que otra por aquello de los años de estudio, ¿no? Aunque no de vocación. Entonces, en términos económicos, yo creo que hay una relación muy estrecha entre lo que se ha llamado las etapas del crecimiento y esto del folclore, porque realmente el folclore